entonces, un poco para comenzar, conociéndonos y para que, bueno, de alguna manera se presenten, aunque muchos ya se conocen y los conocemos, nos gustaría arrancar preguntándoles por el proceso proyectual de estas obras que hoy los convocan y si reconocen en ellas algún tema particular abordado y si pueden describirnos o contarnos un poco de su lenguaje propio como arquitectos. Bueno, hola, ¿se escucha bien ahí? Bueno, mi nombre es Diorela. La obra esta en particular que me trajo acá fue un encargo un poco particular porque era una pareja adulta y inmediatamente me sentí más identificada, extrañamente porque tengo 34, pero me sentí más identificada que si fuese una familia joven. Y me pareció muy interesante ese encargo para abordar. La verdad que no me había pasado antes, como esta quietud de ese momento, ¿no? Y es una pareja de unos 60 y pico de años que ya tienen nietos, que iban a vivir ellos solos en la casa, pero que así todo necesitaban más cuartos como para albergar esporádicamente al resto de la familia. En ese sentido sentí que tenía como mayor libertad que en otros encargos, justamente por poder plantearles un espacio quizá más fluido y para actividades con las cuales me siento identificada, como hacer una buena comida o leer un libro, prender un fuego, juntarse en el exterior a la intemperie, como que sentí que todo eso era más calmo y que de alguna forma me podía identificar mejor. Así que por ese lado me resultó muy simple pensar en el proyecto, quizá por una cuestión más bien como empática. Y en cuanto al lenguaje, nosotras particularmente en este proyecto pensamos en dos texturas de hormigón visto. Nos gusta mucho trabajar, lo que más nos interesa, creo yo, dentro de la arquitectura es el tema de la materialidad y cómo se expresan los materiales, llevarlos al extremo en cuanto a la expresión también estructural, a las capacidades estructurales. Y bueno, particularmente en esta obra hicimos mucho hincapié en lo que es toda la planimetría de armado de encofrados y lo seleccionamos en relación a las piezas estructurales. Entonces, determinados paños más superficiales tenían un encofrado de fenólico negro y otras piezas estructurales como tabiques colgantes o ménsulas tenían encofrado de tablas en el sentido de la fuga y de la pieza estructural. Ahí justo está la foto. Y después por un tema también más bien quizá económico, hay resto de la vivienda que se resuelve con otra tecnología, que es la tradicional de ladrillo hueco, revocado y pintado. No sé si responde un poco la pregunta, pero le paso la palabra a otra persona. ¿Digo? Bueno, un poco hablando sobre el tema del proceso proyectual, que creo, al menos a mí, es de las etapas que más disfruto a la hora de proyectar una casa. Siempre está como muy ligado a un recorrido, a pensar desde el interior y después ver ese vacío, cómo uno lo va tallando a medida que lo va como delimitando con la cáscara, ¿no? Y eso tiene como fragmentos en mi cabeza de cómo me imagino ciertas situaciones espaciales a lo largo de ese recorrido en una casa. Desde, a veces el puntapié inicial para diseñar una casa es un momento en una galería, en un semicubierto, un momento en el acceso. Son como distintas situaciones que imagino y como que después se van como cosiendo y va surgiendo como un espacio. Quizás en particular, bueno, en el proyecto que se presenta, la idea de tener un único espacio general y una planta libre de donde todo se podía controlar,
después termina siendo el resultado de una decisión estructural, que eso pasa mucho en nuestras obras. Ante una idea y un deseo espacial hay una estructura de hormigón que responde, por ejemplo, en un caso con un casetonado invertido que podía cubrir 14 metros sin apoyos intermedios y envolver ese gran vacío que nos imaginábamos y dejarlo suspendido entre semicubiertos exteriores, patios y demás. Y bueno, es un poco es lo que va pasando a veces en las obras, ¿no? Que hay un deseo desde lo espacial que después uno acompaña en decisiones constructivas y esa idea que a veces nace como muy pequeña se empieza a inflar con decisiones constructivas o estructurales. Hola, mi nombre es Fabricio Pugliese. En primer lugar, agradecerles por la invitación. La verdad me parece fantástico que nos podamos ver las caras. Los conozco a todos por sus obras, bueno, en persona a Lucho y a Leandro Chape. Teníamos una relación por Instagram, así que acá, pero por primera vez nos vemos. Así que eso me parece espectacular y un gran paso, digo, para esto, ¿no? Poder... Digo, yo particularmente creo que todos aprendemos mucho del trabajo de los demás, de viendo, leyendo e interesándose. Bueno, como decías vos, Jorgelina, digo, como cada uno tiene un deseo, una búsqueda. Particularmente en mi caso, bueno, esta es la Casa Naranjos, es la segunda obra que hago después de recibirme. Y viene como con una especie de narrativa de algún tema que me interesaba en la facultad, que creo que surge medio casualmente, que como que bueno, cuando arranqué la facu, creo que como todos nos pasa que quizás no entendemos bien lo que estamos haciendo y uno empieza a detectar ciertas cosas que te despiertan como un interés, una pasión, pero son como cosas muy aisladas o recortadas, pero no hay tanto control sobre eso. Creo que en cuarto año con un proyecto, que después en quinto seguí trabajando con eso, descubrí un poco como, o me enteré, de trabajar con elementos, ¿no? Como pensar el muro, la cubierta y pensar la independencia del muro en relación a la estructura que puede sostener una cubierta. Entonces, mi primer casa fue un trabajo con eso, ¿no? Como pensar unos planos, el plano horizontal, el plano vertical. Y había otra cosa que tenía en la cabeza, que era esto como de una intención o una búsqueda de lo local, ¿no? De como si hubiese una especie de lenguaje local, que no sé si existe o es muy diverso, pero por lo menos yo tengo, no sé, recuerdos nací en una casa de ladrillo, visto, y mucha madera, un chalet en Lugano, y hay como un sentido de pertenencia no sé, como con el lugar, ¿no? Del paisaje urbano, de cómo un lugar puede tener una identidad que sea ese lugar y no sea otro. Entonces, en esa búsqueda, como mirando mucho casablanquismo, mirando obras de afuera, muchas de las Case Study, a Richard Neutra, estaba como con esos dos temas. En la primera obra, que es la anterior a esta, trabajé como con estos elementos, ¿no? Como la cubierta y los planos horizontales. Era también una casa en un country, ¿no? Donde entonces la idea es como relacionarse más con el exterior, no hay un contexto ni una historia quizás a la cual agarrarse. Entonces medio, bueno, ¿cómo es la relación interior-exterior? Y la primera es como que las columnas se metían adentro del muro, ¿no? Y en esta casa dijo, bueno, separémoslo como la estructura del muro y dentro de lo que es el proceso proyectual, eso, como tener esa especie de regla, ¿no? Que era como, bueno, tengo unos muros de ladrillo y una cubierta. Me daba mucho margen de ajuste para todo el diálogo con los destinatarios, que en definitiva son personas que no estaban pensando en el plano, sino estaban pensando en sus deseos, sus necesidades y sus, qué sé yo, sus sueños o sus recortes que tenían en la cabeza de lo que podría ser la vivienda de sus sueños. Son gente de clase media, todos mis clientes hasta ahora, que hacerse una casa es como, no sé, es el sueño de su vida y representa un gran esfuerzo. Entonces, tener como esos elementos permitió como mucho margen, ¿no? Y también fue como una instancia para empezar a jugar, como a experimentar muchas pruebas y aprender mucho de los oficios. Trabajamos con una cuadrilla de albañiles paraguayos
que se entusiasmaban mucho con las trabas del ladrillo, ¿no? Y como es una obra que, no sé, después las obras que siguieron las empecé a documentar más porque entendí que había mucho también en la documentación. Estas obras era por ahí, el plano era quizás un muro pintado rojo, y era como hacer la prueba ahí de cómo iba a ser ese muro, ¿no? De que, bueno, acá hay un tamiz que se lo vi a tal estudio que me gustó, lo probamos, che, pero si le cambiamos tal cosa. Entonces hubo mucho de la experimentación, y nada, que eso fue un placer, la verdad. Buenas. Bueno, mi nombre es Nicolás, somos mi socio Luciano, estudio de RM. Ahí está Lucho parado. Bueno, esta casa tiene la particularidad de ser una inversión propia, ¿no? Venimos haciendo varias casas en country y tuvimos la posibilidad de, con un grupito acotado de inversores, de los cuales nosotros formamos parte, generar esta vivienda, lo cual nos puso en la posición de afrontarnos desde lo proyectual, desde otro tipo de, o sea, empezar desde otro proceso distinto, que es no tener un cliente que de alguna forma te dicte en algo tan particular como es la vivienda, ¿no? Sí veníamos, yo creo que esto está sujeto a, veníamos como arrastrando todas digamos, todas las cosas que nos venían diciendo todos los clientes, las experiencias o las necesidades o las formas de habitar de todas las casas previas. También habíamos hecho, previo a esto, una casa en San Eliseo, metálica, con ladrillo visto, lo cual era totalmente disruptivo, digamos, de por lo menos de los countries que veníamos. O sea, todas las casas que están ahí tienen como otra lógica, obviamente. Y la verdad que fue una decisión importante, digamos, como inversión, generar una casa de ladrillo visto, obviamente, porque también era, digamos, estaba atravesado por una lógica comercial, ¿no? La idea era para vender. Pero bueno, nos permitió reflexionar sobre distintos temas que quizás eran distintos. Digamos, esta casa es como una especie de collage, entonces quizás reflexionamos como sobre temas, el tema de la galería, el tema digamos, esto de alguna forma dejamos el estar comedor, la estructura, que es la base, son 5 vigas que recorren toda la casa y es como una especie de collage donde tiene como un volumen de habitaciones, que es el que se ve de fondo, y toda esta parte que es el estar comedor y la galería es la parte donde nosotros quisimos poner mayor reflexión en cuanto a cómo se habita ese lugar, que nos parece fundamental dentro de este tipo de vivienda, ¿no? Entonces me parece que es bastante lúdico y bastante particular. Tiene un montón de elementos que, digamos, quisimos tratar de liberar las 3 caras libres, la relación entre el pasto e inclusive la iluminación, es alejarlo, tener distintas situaciones de estas bóvedas, digamos, que van generando distintas calidades de espacio. Bueno, que nos permitió no tener un cliente, quizás nos permitió ir como experimentar sobre ese tipo de soluciones, ¿no? Y de recursos de proyecto, ¿no? Obviamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy agradecido. Contento de compartir este espacio con ustedes. Mi admiración por todos. Así que nada, contento de estar acá. Un poco el proceso de mi caso. Esta es una segunda casa. La primera me la rechazaron, pero no me la rechazó el cliente, sino que me la rechazó el barrio, porque los que conocen este barrio, Saint Thomas, te exigían techo a 4 aguas. Entonces, claro, lo primero que se me ocurre, 4 aguas, genial. Me encanta el Serpentine Gallery de Sumter. Hago un impluvium, todo un techo hacia adentro, una casa perimetral, bien alejada de los bordes, me la rechazaron. Así que era divina, pero bueno, considerando esto y que no iba a ir por ese camino, optamos por este camino que nos pareció simpático, algo que me parece súper interesante y que vengo trabajando desde la facultad. En 4º año de la facultad me tocó ir a Cartagena, Indias, a hacer un workshop de arquitectura. Muy lindo, una muy linda experiencia, pero además conocer un poco más de adentro de qué se trata la cultura del Islam, ¿no? Esta arquitectura que no quiere decir nada hacia afuera, sino que habla de una cuestión más interna, que es lo que vemos en Barragán, los que lo estudiamos,
un poco terminé de entender que pasa por esto, ¿no? Por no querer ostentar, no querer decir mucho hacia afuera, sino que todo lo que pasa en la vida es interna. Un poco lo que en general buscamos en el estudio es tratar de que la vida sea más interna. Y tiene que ver también con cuestiones culturales. Si vamos a Rotterdam, a Ámsterdam, a culturas más europeas, la arquitectura es más abierta, creo que a la vida pública, porque culturalmente piensan de esa forma. Nosotros cuando tenemos grandes ventanales hacia afuera, de hecho ese ventanal no tenía que haber estado y bueno, me lo pidieron, pero pasa eso, ¿no? Te terminan poniendo las cortinas y no quieren que digamos que uno al final culturalmente no está preparado para estar totalmente abierto hacia afuera. Entonces, al final lo que tratamos de buscar todo el tiempo es generar situaciones de recorridos interior o de relaciones interiores que sean interesantes a la vida cotidiana, es decir, como las transparencias que sean mucho más cuidadas y que generen mejores vínculos. Al final son dos arquetipos que se separan, que cumplen con la normativa y una cosa que me pasaba que era justamente lo contrario a lo que generar vos, el elementos. Acá tratamos de no tener elementos, sino que estos dos arquetipos con uno pisando y el otro flotando me terminen de resolver el programa de necesidades, ¿no? Que es el quincho, la casa, los dormitorios y después la particularidad de cruzar los programas. En este caso el quincho está abajo de los dormitorios, cuando en realidad, o sea, comúnmente no es de esta forma, lo que de alguna forma forzaba, la arquitectura es una autoautoridad, y los forzaba a tener que vincular este patio de comunicación entre los dormitorios y el estar. Entonces, de alguna forma, esto de mezclar los programas hacían que esta relación de estos dos volúmenes que se separan generen un vínculo constante en el recorrido. Al final un poco es eso, y bueno, después tratar de esto mismo, de separar los elementos, que sean dos arquetipos bien definidos, es tratar de romper esto del plano horizontal, el vertical, el diagonal, sino que sean como dos objetos más macizos, si se quiere, que terminan de alguna forma de albergar todos los programas internamente. Bueno, nada, pues. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban. Bueno, gracias por la invitación y contento de estar con todos ustedes también. Primero me identifico con esto que te pasó de la ventana, que no tenía que estar. Nos pasa habitualmente más de lo que quisiéramos, pero bueno, es inevitable. En cuanto a los procesos proyectuales en los que nosotros nos basamos o confiamos por ahí, no tienen que ver con un lenguaje propio ni con una búsqueda de eso, sino que somos más partidarios del cruce de variables, principalmente lo que nos puede dar el terreno y el programa de necesidades. Y empezamos a trabajar con eso. Creemos que la mayoría de las respuestas las tenemos ahí. Ni bien tenemos el terreno y en el programa las cosas, los metrajes y los presupuestos, empezamos a probar volumetrías que, si bien pueden parecer abstractas, lo hacemos en maqueta, siempre pensando en dimensiones que nosotros sabemos que pueden resolverse determinados programas funcionales. Por ejemplo, una tira de 7 metros puedo tener un paso atrás y un dormitorio adelante, y si tengo una casa de mayor presupuesto, esa tira puede ser de 9, o si el terreno es más rectangular, puedo pensar en algún prisma de 13 que me permite una circulación central. Una vez que pasamos por ahí, empezamos a ver qué volumetría podría llegar a funcionar. En este caso particular eran 3 volúmenes y uno de los requisitos era muy ambiguo por ahí de parte del cliente, pero necesitaba como generar algo distinto. Y así lo único que se nos ocurrió en una primera charla salió, bueno, quizás si hacemos parte del programa en el subsuelo, por normativa podemos construir más metros de los que podría si tienes una casa de 2 plantas. Y eso fue una idea que se instaló en la cabeza de ellos y no hubo forma de volver atrás. Igual que te pasó a vos, presentamos otro proyecto en el momento de que lo desarrollamos, mucho más simple, que nos parecía más racional, más económico, y bueno, tuvimos que volver atrás a desarrollar esto finalmente. Y después las cuestiones que pueden parecer, tenemos una casa anterior que llevó a esta, es decir, el cliente vio la casa que hicimos y dijo, quiero algo como eso, básicamente, pero se repite, sea alguna línea que se repite, no es un lenguaje propio, sino una cosa más general, y que puede ser que ese programa y ese terreno den alguna resolución arquitectónica parecida. Sí vamos generando alguna especie de catálogo de soluciones para digamos, pequeños problemas arquitectónicos que se pueden repetir. Pero siempre va a depender de esas dos cosas. Por ejemplo, un programa que tiene un presupuesto más alto y seguramente va a resultar una arquitectura con planos diferentes. Por ejemplo, los planos horizontales en una casa para nosotros de bajo presupuesto, puedes estar hablando de
20 centímetros en un entrepiso y en una casa de alto presupuesto tenés que pensar en 65 para tener todo el equipamiento que tiene, por ejemplo, esta casa. Y eso nos empieza a dar determinadas líneas, como pensar, si tengo yo 2 entrepisos de 65 y me conviene para esta proporción pensar en un volumen cerrado que empiezo a subtraer y no tanto en una casa de líneas más tectónicas como la que mostraban Luciano y Nicolás, ¿no? Y bueno, después el mismo proceso es como que a medida que se va desarrollando, la problemática va cambiando de escala, pero es lo mismo, ¿no? Cada espacio tiene como un desarrollo pensado específicamente para cada uso y siempre de acuerdo al caso. Las dos que se parecen son justo 2 casas en el mismo country, entonces creemos que eso llevó a una cosa, y si nos pasa lo otro, que por ahí nos piden alguna línea parecida en lenguaje, pero a veces es medio difícil de aplicar. Doy otro ejemplo, en una casa que es más chica que esta, que nos pasa ahora, que tiene la mitad de metros, querían alguna resolución parecida, pero si yo tengo menos metros cuadrados, puedo lograr menos salientes, usar semicubiertos de menores dimensiones, porque eso computa en metros y tiene mucho peso al final, ¿no? Así que básicamente nos basamos en eso, ¿no? En el programa, las necesidades, y en base a eso tratamos de que el lenguaje responda a cada caso en particular. Puedo decir una cosita, porque vi como hay un punto en común y casi como poniéndome un poco más polémica. Hay como un esfuerzo, creo, casi entre todas las obras que se estuvieron presentando, por intentar que esta vivienda aislada salga como ese manual o ese reglamento, a veces de los barrios, en la que pareciera que hay una especie de copy-paste entre reglamentos de barrios donde no se admite una búsqueda de una arquitectura diferente o que desafíe. En esta obra en particular hemos sido obligados básicamente por el barrio en algún momento a armar un vano en una fachada que es ese, que se ve ahí, porque entendían como una fachada ciega. O sea, hay, y un poco esto cuando vos recién, Leandro, decías, bueno, yo presenté un proyecto para cumplir con un reglamento ¿no? Y alguien lo borró y pensó que eso no tenía un interés alguno. Bueno, creo que también pasa esto, un poco que en la introducción decíamos, bueno, hay un 90% de las casas que todas se repiten y todas parecen. Es que hay un esfuerzo muy grande también del otro lado por intentar que esa vivienda aislada genere algo diferente, ¿no? Digo, estamos pensando cómo habitan las personas una casa, estamos con una responsabilidad gigante, un desafío enorme como profesionales por proponerles a nuestros clientes vivir de una manera rica espacialmente. Bueno, y hay reglamentos que parecieran atentar contra eso, no sé, al menos yo a veces lo siento así en lo personal, ¿no? Como digo, uy, qué lástima este reglamento, mirá lo que nos está limitando. Está bueno lo que aportás en ese sentido, porque una de las cuestiones u otra pregunta que queríamos hacerles era esto de qué veían como condicionantes contextuales, culturales, puede ser a nivel normativa de la producción de vivienda aislada hoy, que en gran parte es esto que bueno, decían al principio, que se da principalmente en los barrios cerrados. Uno es la normativa, pero ¿qué otros ven, qué sienten? ¿Puedo hacer una intromisión? Que yo soy nuevo acá, el extranjero. Me gustaría preguntarles muy rápido, medio para georreferenciarlos, ¿dónde se formaron cada uno de ustedes? ¿Facultad? Si pueden. Yo me formé en la Universidad de Morón y posteriormente en la Universidad Torcuato Di Tella y por último en la universidad en FADU, pero la Universidad Nacional del Litoral. Fui haciendo distintas especializaciones luego. Okay. Yo soy de la Católica de La Plata, acá Bernal, igual sé de Bernal. Nosotros FADU. También FADU. También de FADU. Yo también de FADU y la particularidad que Roca y Roca, o sea, justo mismo cátedra, pero bueno. Okay. Ahora vamos entendiendo un poco. Bueno, eso es una cuestión. De lo que dijeron, había como dos cosas, a mí como las quiero ir, no bajé nada para anotar, pero una me llama la atención
no sé por qué está instalado, esta idea de vivienda aislada. Es casi para mí como una suerte de oxímoron la categoría. O sea, o no, o claramente profundiza algo que por ahí en algún momento después estaría bueno pensarlo entre todos, ¿no? Como la vivienda aislada, me parece como el interior del interior. Y después otra cosa que dijiste vos, Fabricio, entre todas las cosas que dijeron, hablaste de lo local, ¿no? De buscar una identidad local, ¿no? En la casa de Neutra. O sea, tratar de entender qué es para cada uno de nosotros en este lugar. Me gusta la vocación del distrito de tratar de armar como una bitácora de la producción local justamente del distrito. Y cuando vos traes la idea de lo local, y entre lo que decís, te vas a Neutra, en el desierto californiano, digo, ¿cómo construimos esa idea de lo local, ¿no? Y aparte veo algunas fotos de las casas, de las nuestras, digamos, de los arquitectos, y en los costados se ven, viste, como las casas pareciera que son las locales, las que no son las nuestras. Entonces, ahí hay como 2 o 3 tópicos que me gustaría como retomar, ¿no? Bueno, me sumo. Sí, sí. Dos comentarios, o sea, voy a responder a lo segundo que me mencionaste y me gustaría también sumarme a esto de la vivienda aislada. De alguna manera pienso que yo la interpreto como aislada de la ciudad, ¿no? Es como, porque no está en el medio de la pampa, lo cual sería lindo tener un encargo así, y medio que uno se tiene que inventar ahí un paisaje, pero es en una casa de perímetro libre, digamos. En relación a lo local, justamente por eso lo digo con tanta inseguridad, porque no tengo bien claro qué es lo local y tampoco sé si hay una cosa específicamente local que no contenga algo importado. Digo, somos mestizaje. Entonces, lo que digo es tratar de, justamente en estos tiempos, digo, donde hay tanto bombardeo de imágenes y algoritmos que pueden terminar globalizando lo que puede ser una imagen de consumo de arquitectura, digo, de tomar cosas, aprender, no ser un fundamentalista de que solo hago lo que sé, o sea, buscar como un único lenguaje local, sino tomar cosas aprendidas de obras de afuera, importadas, de temas que me interesan o que son de interés común, pero registrando cosas que quizás tienen que ver con la arquitectura más anónima. Yo me refería quizás al paisaje visto de mi infancia, del ladrillo pintado de blanco, el que tenía un poco más de guita y el que no quizás le ponía una tejuela y el que no era, bueno, por ahí no tenía el revoque, ¿no? Pero todo eso conforma de alguna manera un paisaje que en el recuerdo es algo como que produce una cierta identidad y que me parece que de alguna manera estaría bueno que nos amiguemos con eso, no como digo el código ahora que pretende, como el de la Ciudad de Buenos Aires, que sea Barcelona completando toda la manzana. Digo, me parece que hay como un poco de rechazo a lo local de alguna manera y que hay un mix que no tengo clara por dónde es, pero sí una intención de que la busquemos, de capitalizar ciertas cosas que surgen de los procesos históricos en los cuales hemos vivido, ¿no? Pero te lo dije, me tomé de vos incluso para no poner en jaque al distrito y a los editores que están armando, que ellos también están haciendo esto y las referencias que toman de arquitectura son de Latinoamérica, ¿no? Está buenísimo, lo digo un poco en joda pero, por ejemplo, no están trayendo referentes de Córdoba, de Salta y de Neuquén. Están trayendo de Paraguay. Está bien, una institución tiene por ahí que generar unos vínculos. Pero lo que está bueno, y me imagino... Y otra cosa que quiero decir. Me decía Gaby que por ahí a fin de año... No sé si estoy spoileando lo del libro. ¿Estoy spoileando? No, como que decías que a fin de año los matriculados tengan un libro con la producción propia. Creo que lo que hay que hacer con estos libros es dárselo a los desarrolladores, a los funcionarios del municipio y a la gente, porque me parece que hay una vocación muy grande de nuestros arquitectos en esto que dice Fabricio, que todos de alguna manera lo están tratando de hacer, esta reinterpretación de
de los ámbitos de la niñez, del ladrillo blanco y todo eso, mixturado con Neutra y las grandes obras que hacen que tu obra sea magnífica, cómo se inserta en el imaginario del cliente común, ¿no? Me parece que tenemos que trabajar por ahí lo estoy diciendo porque yo las últimas 2 casas que tuve me renuncié y me desligué con todos los papeles que se hacen acá en el colegio, porque a veces ya no soporto, por ahí por la edad, la relación pero me parece que es un aprendizaje que tengo que hacer. Pero digo, tenemos un trabajo como disciplina de educar en un punto, desde nuestro conocimiento y de nuestra disciplina, a la gente, ¿no? Vos hablabas de esta gente mayor que te pidió estos lugares. Entonces, nada, quería traer un poco, como no anoto, ir poniendo estas cosas. El rol que tenemos en la evolución del ámbito doméstico en el gran público. Eso era como una cosa que me gustaba rescatar. Un poco que todos, con el ladrillo, con todo, fueron, ¿no? Ustedes también buscando reinterpretar. Bueno, nada, eso. Sí, en relación a lo que decís, nos pasó una sola vez que era algo que particularmente había anotado porque quizá me di cuenta teniendo que venir acá. Cuando preguntaban por el proceso proyectual, me di cuenta de que como tenemos, creo que el único mecanismo que tenemos en el estudio es que les damos el tiempo a los clientes de que escriban, o sea, que se sienten entre ellos, les hacemos preguntas como referenciadas a qué olor piensan que va a tener la casa. ¿Tiene olor a pan recién hecho? ¿Tiene olor a perfume? ¿Tiene olor a que alguien pasó el trapo recién y está impecable? O sea, eso nos ayuda como a pensar la atmósfera. Hacemos un montón de preguntas que parecen un poco raras al principio. Imagínense cuando estás conociendo a alguien que te viene a contratar para una casa. Pero nos tomamos tanto tiempo en explicar como esa única tarea que necesitamos que nos manden escrita y que la tenemos siempre ahí al costado con todo lo que entre ellos discutieron, porque también eso, ¿no? Como discutan entre ustedes y después dennos un solo texto, por favor. Nos pasó que siempre que presentamos un anteproyecto, lo toman al instante como súper personal, como no hay alteraciones a esa propuesta. Y la única vez que nos pasó que tuvimos que hacer 2 anteproyectos completos fue con una propuesta que era con una fachada tamizada, justamente de ladrillos pintados de blanco. Y ahí hubo como una reticencia muy particular de los clientes al lenguaje. O sea, no había forma de que esa propuesta que para nosotros de implantación y de, más allá de la materialidad específica, de cómo se relacionaba, como decías vos, con el exterior en relación a la privacidad, bueno, la descartaron puntualmente por el lenguaje. Entonces, bueno, creo que también hay un tema que nos atraviesa, aparte de lo que es la economía, que era lo que te iba a responder antes, los presupuestos que hoy en día se manejan para la construcción. También está el tema de las modas. O sea, hay algo que es como, bueno, ahora hay que trabajar con este material y antes había que trabajar con otro y mañana no sé qué será lo que vendrá, pero quizá es algo como muy de nuestro mundo pensar en eso de lo local y es algo difícil de compartir, como tantas otras temáticas en nuestra profesión, con las personas con las que trabajamos, que justamente son los clientes, ¿no? ¿Consideran que en esto de encontrar como lo singular en estos encargos, tienen algún método como, bueno, ella contó lo de las encuestas, pero un poco como para registrar la escucha del cliente? En mi caso, primero volviendo un poco al anterior, Fabri, te conté por Instagram que justo me salió una casa que tiene todo un murallón. Cuando la presento digo, lo primero que se vaya el murallón de hormigón. Y cuando la ve el cliente me dice, no, buenísimo, me encanta. Hay una de los naranjos que es igual, tiene 2 muros y todo hacia adentro, así que te debo una casa. Así que, digamos lo que demuestra que hacer buena arquitectura y que haya más gente que haga buena arquitectura, o por lo menos a mí la que me gusta, no sé si es buena o mala, después nos dirán los que saben, ¿no?
pero a mí me encanta lo que hacen todos, así que creo que se retroalimenta y termina de funcionar y de alguna forma culturalmente estamos yendo hacia un camino que es todo el tiempo más interesante, ¿no? Creo yo, qué sé yo. Y me fui, quería ir a eso y no sé. Los clientes, no, bueno. Sí. Los clientes siempre nos traen el programa y es muy particular. En general, hay un tema que es cultural, que tiene que ver justamente con la imagen que se hacen de cómo quieren la casa, lo que vieron. O sea, el cliente viene con un bagaje visual que ya lo tiene de alguna forma estandarizado y que creen que de esa forma es como se debería resolver lo que ellos tuvieron el sueño de toda su vida de hacer su casa. Entonces, luchar contra eso es bastante difícil, pero no porque, digamos, hay una cuestión moral, es porque realmente hay condiciones que digamos que no aportan, no suman y son limitantes. Yo creo que al final nosotros lo que tenemos que también sacarnos de encima es creer que tenemos una visión superior y que lo que creemos que vamos a hacer es moralmente mejor. Digamos, no quiere ser éticamente correcto, pero creo que al final hay cuestiones visuales que ni siquiera nos tendrían que importar a nosotros, porque creo que los que más afectados estamos visualmente hoy somos nosotros los arquitectos con las redes sociales. O sea, estamos muy afectados. Hay una cultura visual que recién lo decías, Fabri, que nos afecta muchísimo. Y hay una corriente también dentro de la arquitectura, digamos, hay distintos estratos que nosotros tendríamos que digamos, una forma entender y abocarnos digamos, abstraernos de eso y entender que estamos poniendo una condición que es habitar. Principalmente es habitar. Y bueno, después el resto es una búsqueda que se tiene que terminar de conformar entre las condiciones limitantes. Yo no creo que sea un problema. En mi caso, digo que pasó esto, pero los límites a mí me ayudan bastante, porque si no, cuando no me pones límites, como que mi cerebro explota, como no hay límites. De alguna forma, esos límites me ayudan a bajar un poco, a condicionarme, a decir, bueno, ok, entre estos parámetros nos manejamos y el cliente también viene a aportar. Creo que al final al cliente trato de darle una solución. Si te vienen a buscar a vos como arquitecto, deberías proponerle algo que ellos no vieron, pero que viene a potenciar su idea y que de alguna forma los vas a ayudar a habitar y a vivir mejor. Un poco es eso. Bueno, un poco en esto de cómo registramos el pedido. Nos tomamos bastante tiempo en escuchar, en tener conversaciones con el cliente donde nos cuentan cómo van a vivir esa casa. Y sí nos ha pasado muchas veces, un poco lo que decías recién, que el cliente viene y dice, bueno, yo tengo acá un dibujo de cómo va a ser la casa, o tengo imágenes que bajé de redes y te puedo mostrar todo eso como para inspirarnos a nosotros. Y lejos de inspirarnos, lo que tratamos de explicarles, no sé si les pasa a ustedes lo mismo, es que siempre digo, bueno, denos la oportunidad, una reunión sin ver todo eso, a ver si nosotros desde este lugar estamos capacitados para proponerles algo diferente o que supere la expectativa, porque es también confiar en ese profesional que contrataste para decir, bueno, a ver qué me va a proponer, ¿no? Y también que el cliente entienda que no se trata solamente de resolver un programa de necesidades, de ordenarlo funcionalmente, sino de encontrarle esa poesía a la casa, ¿no? De decir, bueno, a ver, cómo entra la luz, cómo está orientada, qué va a ver esa ventana, me va a molestar, va a vivir con una cortina, entonces no tenía sentido esa ventana, al final te incomodaba. Bueno, hay muchas cosas que nos han traído hasta maquetas en 3D dibujadas con un programa, se bajan el SketchUp, entonces a veces decimos, bueno, denos la oportunidad a nosotros de proponer algo desde ese lugar. Pero sí es clave escuchar al cliente, escucharlo de cómo va a vivir esa casa. Y después nosotros el desafío de darle forma a eso, ¿no? Que es lo más interesante. Bueno, coincido, o sea, tengo cosas muy parecidas, creo, en los procesos a los dos, pero no hago eso de decirles, déjenme ver si tengo la capacidad, porque si no me pasan por encima. Entonces arranco de una diciéndoles, le hago como un ejemplo de un ejercicio que vi en arquitectura bioclimática, en una optativa en arquitectura solar, en una optativa en FADU, donde calculando la medida del alero, orientando determinado lugar, podías hacer que en invierno ingrese sol por la inclinación solar y en verano proyecte sombra. Entonces yo lo primero que les digo es eso, y les digo, miren cómo sin tener que gastar más y con una inteligencia proyectual se pueden tener una casa mejor acondicionada, van a tener menos gasto energético. Partiendo desde esa base, o sea, es escuchar
todos sus deseos, sus necesidades, sus imágenes, porque tampoco es como que soy un absolutista sobre los materiales, voy a trabajar con esto, sino que es justamente por una cuestión de los destinatarios que siempre están con el presupuesto medio justo, es viendo cómo hacer algo singular con el recurso que tenemos. Pero bueno, cómo amalgamar todo eso en una obra de arquitectura conceptual, cómo generar una conceptualización a partir de todo eso. Y también me ha pasado de no machear, o sea, digo, es como que yo estoy... Digo, no es que tengo la ambición de agarrar todas las obras, sino que si la obra, o sea, si no estamos en el mismo barco, la verdad que me deprimiría y es mucho el esfuerzo y la energía y el tiempo. O sea, uno arranca una obra y entre los trámites municipales hasta que se arranca la obra y que terminás y que después le entró agua y pasaron 3 años y si encima no estás como de acuerdo con lo que estás haciendo, es como que estás vendiendo un poco el alma. En mi caso, y no juzgo a quien lo haga, en mi caso yo lo siento así. Perdóname, yo voy a sumarme a algunas de las cosas que dijiste. En esto de que dijiste como machear, nosotros lo primero que hacemos cuando viene un cliente nuevo es tenemos una reunión en la cual les contamos un poco alguna vivienda que hemos hecho, pero básicamente la única intención de esa reunión es que ellos vean cómo nosotros pensamos, cómo vemos el mundo. Y nosotros ver lo mismo del cliente. Si vemos que es opuesto, no tiene mucho sentido seguir adelante. Normalmente lo natural es que directamente contraten a otro profesional que vea las cosas más parecidas. Y otra cosa que sí nos ha pasado es por ahí amigos, o pasó con un amigo del primario que me escribió después de 10 años, me estuvo consultando cosas de la compra del terreno durante meses y cuando quiere pensar en proyectar la casa, nos dice que quería una casa neoclásica o estilo francés, como él escribió. Y nosotros siempre, cuando llega un pedido de esos, decimos, mirá, no lo sé hacer esto. Seguro hay alguien que lo hace mejor. Y bueno, pasamos la pelota. No es que tenemos una cantidad de proyectos inabarcable, pero preferimos no meternos en algún desafío que no nos va a satisfacer y que no vamos a resolver bien. Pero me interesa eso que dijiste, es literal lo de el intento de ver si tienen como la misma mirada sobre el mundo. ¿Hay una estructura de abordaje de esa cuestión medio armada o es en una charla y una cosa de sentir? Y por dónde mirá, va? aunque parezca extraño, básicamente yo les cuento un poco lo que conté del proceso proyectual. Entonces sí hay algunas herramientas que van a sumar, que es parecido a lo que dijo él, cuando hablamos de dónde pondríamos un alero o por qué el terreno nos va a dar algunas pautas de cómo tiene que ser esa casa. Por ejemplo, esta casa tiene aleros hacia el fondo, que tiene el oeste. El sol, cuando baja a las 5 de la tarde en enero, si no tenés un alero, te destiñe todo, te hace 40 grados adentro. Entonces, cuando uno le da ciertos recursos o les cuenta cómo resolvería problemas con arquitectura, ya algunos sienten que es lo que están buscando porque es lo que no entienden, básicamente. Son cosas que el cliente no puede hacer. Y va más por ese lado. Eso es bastante específico del Sí. trabajo. Pensé que cuando dijiste el otro era que había como una suerte de temas más generales. No tenemos un approach tan sensorial como algunos de los chicos. Por ahí sí, más rígido como este que les contamos, de la casa necesita tal o cual condición para que vos tengas un asesoramiento correcto, o la forma de implantar. Ya cuando nos dan un terreno, ya sabemos, si es un terreno rectangular como este y te gusta el sol en la pileta, bueno, hay que ir al frente y hay para nosotros 2 armados posibles con toda la suerte y siempre uno bueno. Por ahí somos un poco rígidos, pero ya cuando traen un terreno le decimos, mirá, acá hay 2 armados posibles, este y este. También pasa lo otro, a mí me gustan las casas en L. Bueno, pero tu terreno tiene 10 metros libres, nunca te va a quedar bien una L ahí, va a ser una cosa media extraña. Y quizá eso que puede resultar a veces, como si uno lo cuenta, como chocante, o por ahí no le atendiste al tipo y le hiciste escuchar todo lo que quería, por ahí resulta positivamente, porque quizás, bueno, te llamo después de una semana, a veces después de un año nos ha pasado, que nos consultaron, no hablaron nunca más y después de un año te vuelven a llamar. A veces no, te dicen, con este loco, no, voy para otro lado. Pero creo que en cierto modo nos ha resultado porque... no te digo el 100% porque te mentiría, pero vamos a decir un 80% de los clientes más o menos están contentos con las micro decisiones que uno tiene que tomar todo el tiempo, de las cuales no tiene sentido que ellos participen. Porque aparte de tener una persona que está opinando de cuestiones proyectuales todo el tiempo,
es contraproducente para lograr un producto arquitectónico bueno. Esto es mi opinión, ¿no? Probablemente acá, si estás más cerca de lo sensorial, como ustedes contaban, van a querer esa participación para que sientan que es parte de eso. Y después otro aspecto, que una vivienda en country muchas veces, si bien tiene que ver con el habitar, hay otro aspecto fundamental, que la mayoría de la gente que va a vivir un country ya tiene una vivienda, ya vive en otro lado, entonces la situación del habitar la tiene resuelta. Están buscando una mejoría de eso en algún punto. O que sea por el barrio, tener una seguridad. Entonces siempre hay otro factor, que cuando viene algún pedido muy específico, y hemos tenido patitubo, de lo que te imagines, tratamos de que la casa tenga algunas características para el estilo de vida, según la cantidad de metros cuadrados que se pidan, que permita que eso se reinserte exitosamente en el mercado. Y eso siempre termina siendo también un buen argumento para que sientan que el dinero que están invirtiendo lo están cuidando de determinada manera. Entonces, nosotros nos presentamos un poco así, y por ahí más rígidos, pero sí, obviamente, todos los temas de interiores y de arquitectura son fundamentales. Lo último que digo, que a veces siento que por ahí el cliente cree que conoce todo eso y realmente no lo conoce, porque es un conocimiento en base a los espacios, pueden ser un par de imágenes de Instagram y lo que vos hablabas, la casa que recuerdan, en la que vivieron cuando eran chicos y demás. Hay un montón de herramientas que tenemos nosotros que ellos no las tienen, por lo cual es más probable que vos le presentes una mejor solución de lo que él se puede imaginar. Ahí los escuchaba atentamente y me gustaba esta doble dimensión del trabajo que hacemos. Ella habló en un momento de los aromas, de la tostada, de ¿no? una cosa muy así. Vos recién hablabas como del producto arquitectónico, hay como una fe en el producto arquitectónico, ¿no? Él habló de Zumthor, creo, o sea, venimos por un lado desde un pensamiento muy disciplinar, muy épico, casi les diría, y después, mientras escuchaba esa doble dimensión, me acordaba de Mi tío, la película de Jacques Tati, no sé si la conocen. Es un tema mío en realidad, pero ¿hasta qué punto piensan que la arquitectura realmente llega a ese lugar de los aromas? O, dicho de otra manera, ¿cómo intentan regular la épica del arquitecto con la cotidianidad de lo doméstico y de lo no arquitectónico, digamos? ¿Hay manera de lidiar con ambas cuestiones? ¿Cómo se cuenta eso en el proceso proyectual? Bueno, yo estoy convencida. O sea, no haría arquitectura si no pensara que tiene que ver directamente con el olor de la tostada, por así decirlo. O sea, no creo que me dedicaría a otra cosa, porque como decía Fabri, es mucho el esfuerzo, muchísimo el esfuerzo, como para que no tenga esa gratificación de que sea algo en lo que vos realmente crees. Y pienso que se relaciona, o me termino dando cuenta que se relaciona una vez que está la obra terminada. No lo sé tanto antes, en verdad. O sea, es un poco como intuitivo, como siempre siento que formamos un equipo con los clientes. No tengo muchos clientes, o sea, tengo los que son en ese momento y ese es el trabajo a abordar. Lo cual siempre, entre comillas, entre paréntesis, me hace pensar de qué otra cosa tengo que vivir, porque es un poco complicado. Pero después llega como un momento de certeza, que es la realidad, o sea, la obra terminada, la vida ahí, y darte cuenta de que es mucho mejor de lo que uno lo proyectó. O sea, si bien trabajamos con una documentación exhaustiva, porque en el estudio donde me formé ya era así, y digamos, aprendí esa metodología de trabajo, y los renders son exactamente iguales a la obra, la realidad siempre es, a mi modo de entender esa vivencia, superadora de lo que uno propuso como una idea. Y ahí viene otra cosa que para mí es muy importante, que la arquitectura, digamos, en modo idea, para mí no es arquitectura, que necesita de la concreción y necesita de ese pensamiento de concretar y de ver en la obra, en el momento, detalles mínimos hasta del
del clavo en el fenólico, si se va a ver cuando desencofrás. Como, para mí todo está linkeado, todo está relacionado. Y quizá exponerlo acá como por pasos me resulta muy difícil porque es como un mecanismo que uno no sabe bien qué fue primero. O sea, qué pensó primero, qué pensó después y cómo llega a ese resultado. Pero para mí la cotidianeidad es parte, sí o sí, de la arquitectura, por encima de otras cosas, ¿no? Me sumo a eso. Yo coincido con vos, Diorela, en el sentido de que siempre que proyectamos, estamos pensando, o sea, cuando lo hacemos con mucha pasión y estamos pensando cómo va a ser habitada, imaginamos la tostada, el mejor asado, el mejor mobiliario. Lo que yo coincido con, o no sé si fue pregunta o fue medio dirigida, pero sí que no tenemos el poder de garantizar eso. Digo, y eso está bueno, me parece, entenderlo. A mí me pasó con una obra que era la obra que no voy a decir cuál, por si esto lo ven los clientes, pero que era la que más expectativa para mí tenía, y hablando de atmósferas, era como, ¿viste? La obra de mis sueños. Y cuando fui a sacarle fotos, que fui 2 semanas después, o no, 2 semanas no, 2 meses después, la verdad que esa dinámica doméstica no existía. O sea, había una frialdad total, poco amor, toda esa forma de apropiar los espacios, que era muy variable porque era un espacio, digamos, bastante flexible, estaba apropiada casi de la peor manera que me podría imaginar. Entonces, en ese sentido, digo, creo que hay cierto límite, pero me parece que está bueno y creo que casi es inevitable imaginarse personas viviéndolo, ¿no? Cuando estamos proyectando arquitectura, porque en definitiva son para personas. Y sin duda que siempre hay una falla, porque todas las personas son distintas y nos estamos imaginando a una persona que tenemos en la cabeza nosotros, a un modelo que no existe, ¿no? O quizás sí, pero... Bueno, ahora saliendo un poco de lo proyectual y cruzándolo con la obra, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan a la hora de materializar sus proyectos o los mayores desafíos? Bueno, para mí la parte económica es el desafío, pero a la vez, como decías vos, es como el límite que te hace superarte quizá en un aspecto que desconocías. La mayor parte de los encargos que tuvimos desde que el estudio existe fueron de bajo presupuesto. Así que siempre hubo que pensar en resolver esas problemáticas con un presupuesto bastante limitado, que por lo general es inferior a la expectativa que esos clientes tenían de una casa, ¿no? O de un producto terminado. Así que nosotros proyectamos con el costo. O sea, es un elemento más de proyecto. Cuando pensamos las carpinterías, pensamos desde cómo disminuir el valor de esa incidencia en el total de la construcción. Y lo mismo con cada uno de los elementos. Obviamente que también hay como cuestiones previas a pensar específicamente la carpintería, como por ejemplo la cantidad de núcleos sanitarios que va a tener. La casa que hicimos previo a esta, que fue por la que los clientes nos llamaron, que es en el mismo barrio, es un presupuesto irrisorio y tiene un solo baño articulando el acceso, y los 2 espacios flexibles que tiene alrededor es una L. Entonces, en ese caso, sí, no abarcó solo la materialidad, sino también la propuesta en general programática tenía que ver también con el presupuesto. Para mí eso es algo que no aprendí en la facultad, quizá no lo conversé mucho con otros arquitectos o colegas, y la profesión me fue llevando a que lo tenga que admitir en el proceso proyectual como una variable más muy importante. Okay. En esto de proyectar con el costo que decías y de los procesos largos que tenemos a la hora de construir, entiendo que muchas veces el proyecto, tal como lo pensamos, en relación a ese costo que va teniendo, bueno, las dinámicas que todos conocemos en el día a día, hacen que quizá la obra cambie
bastante respecto a lo que comenzó siendo en un primer momento. ¿Eso cómo lo viven? Bueno, primero respondo sobre el desafío de la obra. Particularmente en el estudio trabajamos mucho con hormigón visto, un material que generalmente nos pone en aprietos y nos gusta un poco ese juego de ir al desafío, ¿no? Digo, en las primeras obras, quizás como esta que se presenta acá, un hormigón ortogonal, quizás estaba resolviendo a través de este casetonado, como les contaba, una luz un poco jugada, y a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que ya en lo proyectual le estamos pidiendo un poco más a ese material, y hay un deseo quizás en otras obras de empezar a trabajarlo desde otra geometría, desde diagonales, desde un lugar más plástico, con curvas. Intentar curvar esta piedra líquida nos ha traído muchos aprendizajes. He forzado a veces intentarlo, pero después el resultado de ese contraste donde uno esperaba quizás la rigidez de una piedra y lo ortogonal, cuando lo encuentran en una expresión más plástica y más curva, sorprende. Y estamos como desde ese lado, quizás no tanto del lado del presupuesto, porque también somos muy conscientes de que todos los esfuerzos estructurales en una casa tienen un costo y hay que conseguir un cliente que esté dispuesto a afrontar ese gasto porque valora ese gesto arquitectónico, porque valora entrar a una doble altura o valora un voladizo porque quiere pasar y porque entiende que esa casa a veces no está pensada tanto en planta sino en corte. Y también nos vemos atravesados en estas casas cuando trabajamos con materiales que ya no están, que el presupuesto va cambiando y los clientes desisten. Y eso creo que es un ejercicio en el que nos estamos reinventando todo el tiempo. Hoy en día, sin ir más lejos, casi todos nuestros clientes nos piden fachadas sin mantenimiento. Como que vienen con esa premisa. Y bueno, y ahí estamos un poco limitados a veces con, bueno, ¿qué se consigue en el mercado? ¿Qué hay? ¿Qué costo tiene? Es altísimo. Y bueno, entonces hay un paso para atrás y un paso para adelante. Y es un juego, casi un ejercicio mental de no perder esa idea, de no perder esa paleta de materiales que entendés que era lo que querías que sea inicialmente, pero bueno, que alguien después no la puede afrontar, ¿no? Está buenísimo escucharlos, porque aparte conmigo hay una distancia generacional. Yo los escucho y, por ejemplo, me sorprende, porque yo vengo de la formación en la arquitectura donde la palabra lugar no podía dejar de estar. El lugar era, en mi formación era el lugar de la galería, de la glicina, de la parra, de la sombra, del perro, del musgo entre los ladrillos. Era la motivación arquitectónica que nos llevaba a armar casas que quizás en la época de la tipología eran muy estandarizadas, pero siempre buscábamos la idea de esa cuestión de la vivencia, de lo fenomenológico, de existir en un lugar. Y por eso me gustaría, y ahí va hacia ese lado mi pregunta, cuando yo los escucho, la palabra lugar no la dijeron nunca. Y entiendo que es una diferencia generacional, pero hablan de trama, de textura, de brillo, hablan de la materialidad. Lógicamente, ustedes son una generación más joven y se formaron en una época donde el input que tuvieron fue otro, ¿no es cierto? No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero digo, y cuando hablan de los clientes, no hablan de los clientes en relación a la vida cotidiana. Yo me acuerdo, a mí en mi formación hay un dibujo que me quedó siempre grabado, que es una perspectiva de Frangella, ¿no? Que estaba era un procasa, una casa, no me acuerdo, unas casitas donde una galería, estaba el mate, estaba la gallina arriba de la mesa, vos veías esa imagen y te imaginabas la vivencia de esa familia. Entonces, la pregunta que me hago, ¿no? y tiro arriba de la mesa para pensar, tiene que ver con los imaginarios, ¿no? ¿Es esta clase media, digamos, que busca vivir en un barrio cerrado, que está pidiendo eso? ¿Somos los arquitectos que de alguna manera le ofrecemos esto y no le damos una respuesta? Porque seguramente
Hablo de otra generación de los cuales fue uno de mis profesores. Lo agarro a Bucho Valiero ante una encomienda en una casa en este mismo lugar y seguramente distaría mucho de lo que yo veo acá. Y no digo que esté ni bien ni mal. Y hablaba de la sombra, de la luz, de la textura, de la simpleza, pero Bucho te lo contaba desde otro lugar. Entonces ahí viene la palabra de lo moderno, que yo siempre lo uso mucho, ese tema, porque hay una confusión entre el lenguaje moderno y lo de ser moderno, ¿no? Siempre la pregunta que nos hacemos en la facultad es ¿qué es ser moderno hoy? Siglo XXI, ¿qué es ser moderno hoy? Y ustedes tiraron algunas variables sobre cuando decían, el cliente quiere una fachada que no se mantenga. No quiere decir que sea de hormigón, ¿no? Quizás está pidiendo una fachada de ladrillo con una planta, una ampelopsis que crezca para que le dé sombra y no la tenga que pintar. O sea, digamos, ese imaginario de lo material, de la materialidad de las revistas, que generalmente son de afuera, ¿no? Esa con la mano de obra que ustedes encuentran, ¿no? Generalmente, cada día seguramente ustedes se encuentran con una obra muy deficitaria. Seguramente muchos años atrás había mucho más oficio, había carpinteros, había yeseros, había un montón de cosas que yo cuando empecé a trabajar, te enseñaban, los bolivianos te enseñaban a doblar el hierro y el yesero te enseñaba cómo ponía las... ¿no? Ahora las cosas son distintas y ustedes se enfrentan a ese mundo. Entonces, la pregunta es, todos estos resultados que uno ve, hermosos, pero a veces objetos, ¿no? Y no contados del lugar. Yo entiendo que cuando uno cuenta algo, lo cuenta desde donde uno lo pensó. Y si no hablando de lugares, porque no, los lugares no fueron los primeros en los leitmotiv, en el pensamiento. Entonces, ¿eso viene de nosotros o viene de esta clase media, ese imaginario? ¿Hay algún cliente que les pidió un patio, por ejemplo? ¿O no piden más patio estos clientes? Y la forma de vida de estos clientes, en realidad, es esa vida que me gustaría que cuenten un poco, porque quizás es una vida donde ya no salen al patio y son interiores, como decía el compañero antes, ¿no? Esa vida de adentro, ¿no? Justo en nuestra cultura, una vida de adentro, yo siempre me imagino que acá la vida es de afuera, no tanto de adentro. No somos un país nórdico. Entonces, en ese sentido, la pregunta va por ahí. ¿Somos nosotros que vamos llevando y le construimos el imaginario? ¿Son ellos que quieren eso? Y no está la oportunidad de meter, porque un poco todo esto es para debatir y para discutir nuestra arquitectura. Porque sabemos que estamos mirando sin querer hacia otros lados, otros rumbos, y ustedes son lo que están haciendo. Ustedes están haciendo ciudad. No es casual que estén acá, hay muchos como ustedes que basta salir un poco a 5 o 6 kilómetros y ver la cantidad de casas que se están haciendo. Todos los días que vas a un barrio hay 5 casas más. Y cuesta encontrar esto de los lugares. Así que un poco la pregunta es esa. ¿Somos nosotros o son ellos que nos traen esto? ¿Son ellos los que nos traen y nos piden eso exactamente porque lo veo en Instagram? Y como vos decías, ¿tu nombre es? Jorgelina. Jorgelina decía, es difícil conseguir un cliente. Parecía como que tenemos que encontrar un mecenas que nos va a dar la plata para hacerla como Palladio a la hora que queremos. ¿Ese es nuestro rol? ¿En ese lugar nos tenemos que parar? ¿O nos tenemos que parar en otro lugar y ver cómo construir desde acá? Un poco eso, quiero dejarlo como reflexión y también como pensamiento. Me gustaría que cuenten ese imaginario que se enfrentan ustedes cuando hacen estas cosas, porque seguramente hacen otras cosas que tienen poco que ver con esto también, ¿no? Harán un montón de cosas, ¿cierto? Y muchos temas se atravesaron, en lo que yo dije, se dijeron, pero no están en el eje. El lugar no está en el eje. Un poco eso quería preguntar. El que quiera... Con respecto a nuestra cultura proyectual, yo no creo tanto en lo dogmático, en que haya un libro, una forma de hacer las cosas. Sí que nos han enseñado en la facultad, en FADU aprendimos las cosas de hacer de determinada manera. La implantación siempre estuvo, o sea, siempre nos metieron en la cabeza que tiene que ser de esa forma. Lo que había dicho que es malo con respecto a esto de que hay mucha arquitectura visual dando vueltas, hay mucha información dando vuelta y eso también es bueno, porque podemos ver muchas escuelas. No sé si vamos a pensar en la escuela francesa de Lac Atoni-Vassal para acá. Lo escuché a Moto el otro día, hacen referencia a Lac Atoni-Vassal. Lo escuché a Bruder, hace referencia a Lac Atoni-Vassal. Es decir, hay toda una tradición que nació con Lac Atoni-Vassal y que es muy técnica y que no hablan tanto de la implantación, no hablan tanto de las relaciones urbanísticas, sino que hablan más de las relaciones técnicas. Está bueno saberlas, está bueno entenderlas, después saber diferenciarlas. Lo mismo podemos decir de la arquitectura en Bélgica. Hay
buena referencia ahí, no sé, BLAF o otros estudios. Pasa también con la escuela en Japón, Saná, Sou Fujimoto, no sé, etcétera. Podemos ir, Estudio Velocity, no sé, hay un montón de estudios, ¿no? Y que es otra arquitectura también totalmente distinta, porque es una cultura totalmente distinta. En mi caso, bueno, también podemos ir incluso a la arquitectura portuguesa, que a mí me gusta bastante, desde Álvaro Siza, Soto de Moura, bueno, Airas Mateus, que también me gusta mucho. Está Fala, que Fala no tiene mucho que ver con esa corriente, es bastante más estético, más interesado en la estética, y buena producción de cualquier forma, y es otra escuela totalmente distinta, y quizás discursivamente hablen de otras cosas y otras preferencias. Al final uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con ciertas posiciones, pero sabe que las cosas están bien planteadas y funcionan bien y que tienen un propósito. Creo que es entender un poco eso. En mi caso, creo que el cliente sí es muy importante para ser determinante en cuanto a qué quiere vivir. Creo que esto del olor y esas cosas van a influenciar en la casa, porque si quiero hacer un gran espacio comunitario y el flaco no le gusta el olor al bife, y bueno, estamos en un problema. Tendremos que pensar en otro tipo de arquitectura. La arquitectura de patios a mí me resulta muy conveniente porque me resulta que genera buenas relaciones interiores, pero si el cliente no lo prefiere, digamos, no soy tampoco dogmático y digo, bueno, yo si no hago arquitectura de patios no hago ninguna en absoluto. O sea, no me pasa eso. Sí me pasa que tengo cierto interés por las técnicas constructivas, ninguna en particular. He hecho casa en hormigón, he hecho casa en chapa, he hecho casa en ladrillo. Trabajé también con el vidrio, lo curvé como ustedes han hecho en DRM. También con revestimientos. No tengo ninguna posición firme. Ahora estoy por hacer una casa en madera, abordando eso y tratando de entender la técnica. Pero me parece que, por lo menos a mí, me interesan los desafíos. O sea, creo que desde el punto de vista de la eficiencia económica es contraproducente, porque, digamos, si uno tenés que pensar en un sistema productivo, tenés que hacer la rueda y hacerla girar, no querer reinventar la rueda constantemente. Un poco a los que nos gusta proyectar, creo que vamos por ese lado. De cualquier forma, tampoco es la ley, porque hay muchos estudios de arquitectura que hablan del primer proyecto, no tiene número 1, proyecto número 2, proyecto número 3, y es consecuente toda su producción. Yo no quiero caer en eso para con un cliente. Creo que cada desafío es nuevo, cada programa es nuevo, digamos, es decir, habría que ver todo, ¿no? No sé si es solamente el sitio, la técnica, el material, el programa, el cliente. Creo que todas las cosas, todas las variantes entran en juego. Así que un poco me pasa eso a mí. Pero voy a tratar de interpretar un poco lo que planteó Gaby, por pertenecer a su generación, por más que yo soy mucho más joven que él. No, es verdad que por ahí, por la forma en que planteamos la charla, hablamos de, me gusta llamar las casas, ¿no? El nombre de vivienda aislada, creo que ahora yo quería hablar de eso, en realidad, porque tiene que... creo que Fabricio fue el que dijo, vivienda aislada de la ciudad. O sea, estamos como haciendo una especie de cápsulas. De hecho, en más de un caso de ustedes aparece como el muro, y el problema que te hacen abrir una ventana en el muro, como que te cagaron el muro ciego, por código me hicieron abrir una ventana, casi como que el cliente, que el Gaby pone como en esta cosa clase media, hay algo de ir a vivir ahí, de estar seguro, de salir de los lugares de la inseguridad, de la privacidad, de encerrarse, y la vivienda aislada tiene como varias capas de aislarse, ¿no? Yo me preguntaba si estas casas, si ustedes deben tener casas en la ciudad, en la trama, si hay alguna diferencia entre una casa en la trama o una casa en estos lugares. Y lo que es verdad es que por ahí la ciudad que esta generación conoce en términos de ser constructor de espacios para habitar, es la ciudad de los barrios cerrados. A mí me tocó experimentar mucho ese momento de crecimiento de la ciudad hacia el norte, ¿no? Mucha construcción hacia el lado de Nordelta, todo Pilar. La Panamericana en los 90 con su ensanche habilita todo un territorio que eran bajos, que eran huertas, que eran esas cosas, que se transforman en barrios cerrados, que construyen un nuevo modelo de ciudad. Que en nuestro caso, paulatinamente fue como generándome una especie de contradicción hasta casi ya no poder operar más en ese contexto, ¿no? Con lo cual me voy quedando sin trabajo. Les aviso, por si van por ese lado, salgan porque se quedan sin trabajo.
Me interesaba saber si ustedes conocen un poco la lógica de dónde están, para no hablar tanto del sitio como sitio, sino de la dinámica que hizo que ustedes estén con tantos trabajos tan buenos, como en una periferia muy cuidada, de una centralidad no tan cuidada. O sea, es como cuando él hablaba de la Clara y la Yema, cuando uno viene por la autopista y llega, no sé cómo es la llegada hasta los barrios, porque yo no conozco la zona, pero digo, hay como una realidad muy yin y yang de la ciudad que uno imagina a la ciudad en la que ustedes están operando. Si tienen ustedes registro o reflexión o como alguna cosa que decir de esa cuestión. Me interesa. Sí. Pasa eso. A mí particularmente me pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es lo que más me entusiasma cuando hacer una casa en un country, entonces medio una excusa para investigar justamente todos los planos, digo, ¿no? Como es un momento para hacer algo que obviamente está el destinatario y eso tiene importancia, no es algo que se subestima, pero sí no está el desafío de producir un capital colectivo de alguna manera que es parte de la ciudad. Y en tu pregunta de cómo quién define el lugar, creo que es compleja y son muchos, pero quizás el que hoy más define es el mercado, ¿no? Porque o sea, la vivienda en un country terminó siendo más una especie de refugio de valor que nada, un deseo de, qué sé yo, somos seres sociales, digo, la ciudad es como algo, me parece, una dinámica necesaria para la evolución y la producción humana y de alguna manera creo que hay algo cultural más allá de que es que se pondera lo individual por sobre lo colectivo y eso hace que haya como nada, esta efervescencia. Digo, sin duda que es real la inseguridad, que es real un montón de factores, pero no es algo que no te permita vivir la ciudad. En las ciudades se pueden vivir, y sin embargo hoy o sea, es tremendo que la cantidad de departamentos vacíos, digo, se transformó en una especie de no sé, máquina de hacer billetes. Y otra cosa es el patrimonio también, ¿no? Como con esta suerte de demolición sistemática, digo, no sé, en 20 años no existe más un barrio, o sea, cambió el paisaje, ese paisaje era parte de la identidad, parte de algo que trabaja con el cerebro, generando un recuerdo. Entonces digo, o sea, no pienso que no debería existir la vivienda aislada, pero me parece que estamos un poco pasados de rosca, ¿no? Eso. Sí, pero yo opino un poco como vos, que es un refugio de valor, que tiene un lugar importante, que como les expresé antes, que la gente que se construye en un barrio cerrado ya tenía otra vivienda o alquilaba, pero tenía el problema de la vivienda resuelta, como siendo estrictamente hablando de vivienda, ¿no? Pero creo que prácticamente todos los proyectos de los cuales estamos hablando acá tienen el espacio como tema central. Por ahí lo interesante, o creo que no se habló tanto de la cuestión de espacios, algo las que tienen un enfoque más sensorial, porque por ahí lo interesante es ver, bueno, en qué otras cosas pensamos que pueden hacer un valor agregado a lo que creemos que tiene que ser una obviedad en una casa de estas características, cuando, no sé, la más chica debe estar arriba de los 150 metros cuadrados. Entonces creo que es bueno, ¿qué otro aporte, además de espacios bien resueltos, se puede dar? No creo que sea simplemente que no se dejó de pensar en eso, que la galería ya no es importante, o el espacio para, si querés lo más romántico, de tomar un mate al atardecer y demás. Creo que todos estos proyectos sí lo tienen y que por ahí cada uno va contando qué otra cosa trató de aportar para también que la arquitectura exprese una cosa diferente, ¿no? Yo particularmente respecto de lo que decías, lo primero que contaba es que me entusiasmó este proyecto en particular. Yo creo que lo defino por lo etario, quizá no tenga que ver con eso, quizá tiene que ver particularmente con la personalidad de esos clientes y no por su edad, pero sí me pareció que justamente ahora que vos hablás de esto de lugar, tengo el librito de no lugares, que lo saqué del estudio en el que trabajaba. A ver, me parece que justamente empaticé y me fue más atractivo la tarea proyectual justamente porque pensaban en lugares, porque había espacios estancos de vida, de permanecer, y eso me motiva,
me motiva. Pero los imaginarios en otras ocasiones, si bien también terminan valorando el trabajo y por eso se llega a una obra construida y demás, los imaginarios no son por lo general esos. Los imaginarios son más como, bueno, tengo esta cantidad de plata, necesito resolver la vivienda, que a diferencia de lo que mencionabas, no me pasa tanto que sean personas que piensan en la casa para venderla después o para valorizarse en el tiempo, pero sí que tienen un presupuesto acotado y que necesitan resolver la situación de vivienda con ese presupuesto. Entonces, no hay tanto espacio en el discurso para este imaginario de la vida cotidiana. Son personas que por ahí viven en un departamento y que pueden hacer el cambio una vez que vendan ese departamento con ayuda de alguien que les da plata y les presta y demás, a pasar a una casa. Y bueno, quizá lo único que se imaginan es que va a haber un estar con una televisión y demás, y después siempre termina siendo difícil para nosotros resolver cómo se va a ver bien la televisión cuando nunca pensamos en la televisión, naturalmente. Y bueno, pero sí creo que ahí está como lo disociado, que también mencionamos en algún punto de la charla, entre nuestro mundo, que creo que también es algo que vos decías, nuestro mundo y el mundo exterior o lo que sería la realidad. O sea, nosotros trabajamos para ese mundo, al fin y al cabo. Y creo que muchas veces no tienen los mismos imaginarios. Y eso, bueno, creo que se complica. Habría que trabajar en eso, me parece algo súper interesante. Bueno, un poco para responder a la pregunta que decía, bueno, cuando aparecía la imagen de la casa, decía, bueno, el cliente pidió esto, ¿quién definió esto, no? Particularmente en esta casa, el cliente tenía la particularidad de vivir en una casa que tenía el doble de metros cuadrados que esta casa, en un chalet muy tradicional, de ladrillo a la vista, con una planta sumamente compartimentada, y el pedido fue, yo quiero una casa donde se pueda vivir toda. Ese fue el único pedido que tuvimos. O sea, el cliente pidió eso, una casa que se pueda vivir toda. Después, la forma de eso, esa responsabilidad del arquitecto, ¿no? De cómo es ese espacio, cómo es esa forma. Él no me dijo, yo me imagino estar con los ventanales sentado viendo la tele y estar entre un patio y una galería abierta en una planta baja pasante en doble altura y tener un muro bajo suspendido que envuelva un patio y una piel metálica que sea como una cortina exterior que envuelva mi patio y que cuando yo esté adentro vea moverse esas plantas y un juego de luz. Eso es lo que nosotros, arquitectos, le proponemos a esa persona, pero sí se imagina un lugar y ahí es donde uno escucha a ese cliente y dice, yo sé que le puedo proponer una casa donde pueda vivirla toda. Y alguien que venía de vivir toda su vida en un chalet donde quizás decía, yo vivía en la cocina, porque estábamos siempre ahí en la cocina, podemos proponerle un espacio rico y sumamente vivible, digo, y estar lejos de copiar una imagen que te propone un algoritmo, ¿no? Digo, hay que entender quizás cuál es el pedido, cómo quería vivir esa persona, y el resultado es esa, y hoy es una casa que la viven toda. Así que, bueno, un poco esa es la respuesta, y quizás cuando me refería a que, bueno, nos hicieron poner una ventana, un poco la respuesta a Pablo, me refería no desde el lugar narcisista de enamorarse de uno de su propia obra, sino más bien de decir, bueno, qué valor tienen esos reglamentos en el barrio como para opinar y agregar en una obra, por ejemplo, una ventana que no la quería ni el cliente ni el arquitecto, ¿no? Y me refería un poco a eso. No quiero escapar el bulto, me parece que estabas hablando de cuestiones urbanísticas, ¿no? Esto de lo que está pasando con los barrios cerrados, ¿no? Y bueno, Canning particularmente. Yo cuando terminé la facultad, la verdad que también estaba muy contradecido por este tema. Creo que, no sé si todos vieron el video de Jaime Lerner en TEDx, esta charla TEDx que dio, súper buena, que no la vio, hablando de la tortuga y la ciudad, haciendo una analogía entre la tortuga y la ciudad, ¿no? Que la tortuga va caminando junta y de repente somos esos caparazones que se empiezan a fragmentar y empiezan a trabajar de forma disociada, ¿no? No el caparazón caminando en conjunto, sino totalmente disociado. Jaime Lerner lo que hizo en Curitiba es súper interesante. Abrió espacios públicos, vinculó, no sé, con esto de... Me sale Metrobús, pero bueno, él lo hizo en Curitiba y está súper bien. Hizo un montón de espacios públicos y, bueno, nada, mejoró la calidad de vida de la ciudad. Nosotros nos encontramos en esta situación que sí, es conflictiva y digamos que
todos los desarrollos y todo el desarrollo inmobiliario, si querés, empieza a pasar en las periferias y de forma desconexa, ¿no? No hay interacción, no hay centralidad. Es bueno lo que pasa, es lo que está pasando, se aceleró todavía mucho más con el tema de la pandemia, la gente huyó de la ciudad y ahora te quedan, lo que decía Fabri, no sé, un montón de edificios vacíos. Y creo que hay un desafío que de alguna forma, yo no sé si a nosotros nos cabe ese desafío, por lo menos siempre que no estemos metidos dentro de la política, no le vamos a hacer frente, lamentablemente, por lo menos de este lugar, creo yo. O sea, que la ciudad tiene que mejorar y que tiene que mejorar las condiciones, es una responsabilidad que deberíamos exigir de alguna forma y no perder la centralidad de ese vínculo. Ya lo ha dicho Bauman no sé, al fines del siglo pasado, ¿no? Esto del individuo, de creer que porque estamos al lado de una persona viviendo, estamos conectados y totalmente desconectados. Hay mucha gente que no sabe ni quién es el que vive al lado, cuál es el nombre, y le caemos solamente al barrio cerrado. La verdad que hay una cuestión social de fondo que ni siquiera sé si nosotros la podemos tocar del todo, ¿no? Que son más temas sociológicos profundos. Ahí vamos llegando, me gusta. Porque yo creo que estamos todos en una encrucijada. Primero, toda la sociedad. En particular, a mí me interesa el ámbito donde yo y creo que nosotros elegimos operar, que es nuestra disciplina, la arquitectura. Yo tengo todos hacemos casas en barrios, todos hacemos lo que podemos, porque necesitamos subsistir, por nuestras familias, por cumplir nuestros sueños, por hacer ese muro de ladrillo y cuando tenés la oportunidad lo haces y lo haces espectacular y el cliente debe estar feliz en esa super casa. Pero me parece que hay una realidad, vos decís algo recién, que se arregle la política, ¿no? De alguna manera, y lo está diciendo en una institución profesional que de alguna manera es un órgano público, no sé si es un órgano público, es un órgano disciplinar que podría tener una voz en el marco de la discusión de lo público. Este problema que a ustedes les toca vivir ahora y vos lo remitís a la pospandemia, es un problema que viene, que digamos la pospandemia lo recuperó y lo volvió, y es el mismo paradigma de vivir en el verde y la seguridad que fue en los 90 con las ampliaciones de las autopistas urbanas, que habilitó un territorio nuevo. Y el discurso era ese, y después venían los problemas de tener 2 autos, pagar 2 seguros, el viaje, los embotellamientos. Entonces, quiero hablar a partir del buenísimo trabajo que ustedes expusieron y que de alguna manera el colegio curó obras muy, de hecho, vivienda aislada, ¿no? Pero curó obras muy objetuales en términos, no hablamos del barrio. Nunca mostramos la planta del barrio, ni la orientación, ni nada. Mostramos los objetos que están maravillosamente resueltos, ¿no? Cada uno en su lógica, la investigación del ladrillo de los chicos, todo el laburo que hace Jorgelina en su estudio, en sus obras de ladrillo. Bueno, uno por uno podríamos hablar de cada casa. Pero la realidad es que como disciplina, somos una disciplina muy sometida a los designios del mercado y del poder, ya sea en la escala doméstica, en la escala que vos marcás de toda la ciudad de Buenos Aires, repleta de obras que nadie puede comprar, o sea, son inversiones, te venden proyectos de inversión, no te venden departamentos, te venden proyectos de inversión, lleno de carteles en todos los barrios que dice basta del código, o sea, es un momento Jujuy con la gente reclamando que no le saquen sus recursos, o sea, los saco de la cuestión urbana para volver a hablar de lo mismo, alimentar unas ruedas, y no para politizarlo en términos partidarios, sino una encrucijada que estamos como cultura, ¿no? Una relación. Yo cuando Luciano me venía diciendo todos estos días, che, Pablo, hay que pensar unas preguntas, hay que armar un power porque nos van pidiendo, y yo decía, no sé qué decir, no sé qué decir. Al final lo único que se me ocurrió, que le mandé hoy un power chiquito que no importa, le dije, mirá, si vale la pena, hablamos de eso, y si no, no, que es, había puesto una foto de las cuevas de Altamira hace 36.000 años, ¿no? Un refugio con un fuego adentro, con la gente de un refugio hacia un exterior hostil. 36.000. Después la casa, me acuerdo, creo que puse la de Palladio en el 1500, en ese momento había 500 millones de habitantes en el planeta.
Después puse Murat Salo de Alvar Aalto, que con tu casa de ladrillo blanco vendría muy bien, con un fuego en el medio del patio, 1952, creo que 2,5 millones de habitantes. No sé. Y puse la última foto, 2023, no sé si es un interior de una casa de Maribí Besonias o tuya, Jorgelina. Puse una chimenea con un televisor y digo, 36.000 años de historia de la vivienda doméstica no cambió mucho. También los dormitorios, el fuego que reúne a la familia, el exterior peligroso, el interior. Sin embargo, de no sé cuántos pocos habitantes del planeta, estamos por 8.000 millones. Y ahí empieza a haber estoy volando un poco lejos, ¿no? Pero empieza a haber esta cuestión de más gente en la urbanidad que en la ruralidad, en esta época, empieza a haber como una tensión en donde nosotros seguimos como construyendo sobre los recursos que se van agotando, ¿no? Corremos, no sé, no tengo el plano en la cabeza, Gaby, del distrito, pero no sé dónde son los barrios estos donde están estas casas, ¿no? No sé qué eran antes, si eran quintas, si eran campos. El fenómeno Hudson es la parte de lo que tiene que ver con la cola de Pereira, que fue invadida y después del lado del río están quintas, vos vas ahora a Hudson y seguís caminando para el norte, para el sur, y vos ves que ya hay tierra de quinteros, tenés los quinteros acá y tenés carteles de venta con pequeños emprendimientos que tienen 1 hectárea. Claro. Es una cosa que está... El otro día fuimos con Fernanda allá a una quinta donde hacen agricultura orgánica, y yo le decía, miremoslo porque estos 5 años está más. O sea, está en extinción todo eso, como las casas viejas en el centro de la ciudad. Y después en la zona oeste también, pero en todas las afueras se está pasando eso. Ya las áreas en el centro, por ejemplo, Quilmes tiene un poco, tiene el nuevo Quilmes, que era un barrio, eran resabios de un área de telecomunicaciones, eran otros programas, pero en general el gran desarrollo tiene que ver con invadir la periferia esa del campo. No, y lo que veo es que el fenómeno es muy evidente, no es solo nuestro, pero sí es más latinoamericano en ese sentido, porque hay todavía muchísimo más tierra para... Empieza a haber ahí como una... En el momento yo le decía a Luciana, mira, por ahí excede esto, pero me parece que amerita un poco para, sin atentar contra nuestra fuente laboral, porque la tenemos que cuidar y hacer de la mejor modo, y vos nombraste en media hora de charla 40 referentes de buenísima arquitectura, o sea, sos un apasionado, lo haces a lo mejor, pero entre todos, de alguna manera, colaboramos a este proceso que por ahí en un ámbito como este, donde una institución nos convoca y a través de nuestro trabajo y qué sé yo, podemos sacar algunas conclusiones más allá de nuestra obra, ¿no? Por eso yo decía, el libro que hagamos o los videos que salgan de acá, ¿a quién se lo mandamos? ¿A quién hay que empezar como a decir, che, está pasando esto, ¿cómo lo vamos a manejar? Me parece que tenemos que hacer ese ejercicio, que a mí el nombre de vivienda aislada me sonaba raro, ¿viste? Me pegaba. Entonces, pasa una más, por favor, que creo que queda una. Y quería terminar con esta, que en realidad en el tiempo es como previa, que es el proyecto de Toyo Ito, de la mujer nómada de Tokio, que termina viviendo realmente aislada, y que a mí, yo hace poquito que pasamos por acá para ir a Chapatmalal con la facultad, todo el borde de la autopista es como muy, muy fuerte, ¿no? La condición en relación, hablaron de presupuestos, son unos guachos, tienen unos presupuestos todas las casas como muy elevados en términos de una media de la general. Entiendo lo que decís cuando son presupuestos bajos, pero digo, a mí me dispara eso, que es la vivienda aislada, la cantidad de gente que no accede a la vivienda, Fabricio lo decía, y me preguntaba qué vamos a nosotros a decir más allá de lo buenísimo que son nuestras obras, las de ustedes, ¿no? Pero ¿qué podemos decir a partir de eso en relación a las formas de habitar, la forma de que se construye o no se construye ciudad? Y me parece que es una manera también de hablar de nuestras obras, poder decir lo que aprendemos a partir de las obras que hacemos, que no esté necesariamente relacionado a nuestro lote, a nuestra obra, ¿no? Un poco me parecía que tenemos, aunque vos no quieras embarrarte, que meter los pies en el barro. Sí, después creo que también hay otro montón de vivienda en este mismo contexto, a la par de esta que hacen
acá los colegas o que hacemos, que también refleja una realidad y que no tiene un montón de los condicionantes que ellos hoy contaron o pusieron sobre la mesa a la hora de proyectar o a la hora de considerar un espacio, un lugar, y que también es de un volumen enorme dentro de cada barrio cerrado. Me imagino que todos ustedes recorren los barrios donde construyen y también es una realidad. Pero estamos eligiendo mostrar esto, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que mostramos estas porque, bueno, un poco en esto que se dice en el marco del colegio, a través de estos profesionales, esta es la producción, ¿no? Hay un montón de otra arquitectura que está sucediendo, que es arquitectura que no está atravesada por profesionales, casi a una velocidad mucho más rápida que tiene que ver el crecimiento de barrios cerrados, y son las villas, y es la vivienda social, y hay otra realidad en paralelo a esta. Quizás no estamos atravesados, digo, por esos encargos, porque no son encargos, son como viviendas que van sucediendo y que la gente misma a veces construye. Sí, me parece súper interesante que podamos reflexionar al respecto. Uno no pierde conciencia de que eso pasa en paralelo, ¿no? Hay una realidad que es la que te toca y como profesional resolvés, intentás dar lo mejor y en el fondo ese dar lo mejor es apostar a mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿no? Quizás podría ser otro tema, bueno, vivienda social, ¿qué pasa con las villas? ¿Cómo también esa periferia que toman barrios cerrados también la va tomando otro tipo de construcción más espontánea, ¿no? Perdón, yo agrego una cosa a eso que dice, que el barrio cerrado también es una producción privada, es una respuesta a la ausencia del Estado, lo mismo que pasa con una villa. Digamos, la villa es la respuesta de vivienda que el Estado no brinda y que la gente la tiene que solucionar de alguna manera. El barrio cerrado es la ausencia de seguridad, básicamente. Yo creo que creo que en el medio sucede muy poco. Sí, se va deteriorando lo que queda de tejido urbano. Habría que ver si un barrio cerrado es ciudad. Esa es otra pregunta. ¿Es una ciudad? No sé, yo Esto... No, dale, por favor. Dale. Es como como esto del poliamor, viste, que está de moda. Yo creo que es una especie de no afrontar la complejidad que tiene que ver con estar con un otro. Digo, y sí, no están sucediendo las cosas, se asegura que hay fallas. Hay muchas fallas en la ciudad y me parece que tenemos mucho para construir y aprender, pero si la resolución es proyectar un futuro totalmente aislado de los otros, es mucho más difícil que podamos construir esto, ¿no? Como pensamientos colectivos, ideas, discusiones, en ese sentido, digo, no sé, es difícil, me parece, es complejo, no sé si, pero está bueno esto, que por lo menos nos juntemos a hablarlo. Coincido plenamente, ¿no? Digamos, si vos tenés cerrada la parte de esta ciudad privada, llamémosle, y por otro lado, esta gente tampoco se mete en una villa miseria, sí tenés la sociedad dividida, que creo que es un reflejo de lo que pasa en casi todo en nuestra actualidad, ¿no? Quizá una de las preguntas que creo que vos habías hecho o algo de la que habías planteado ¿es la ciudad que nosotros proponemos o arquitectura, si querés, urbanismo, o el urbanismo y esta arquitectura es respuesta de la sociedad, el resultado de la sociedad que tenemos? Yo creo que es más lo otro. Nosotros somos prácticamente intérpretes, a mi juicio, ¿no? Y coincido con él que también en nuestro rol mucho más no podemos hacer. Creo que lo mejor que se nos puede pedir es que hagamos nuestro trabajo bien y podemos opinar, que creo que nadie acá va a estar de acuerdo con que tener una ciudad para el sector de altos recursos y otra para los que no tienen recursos. Lógicamente se quiere eso, pero me parece el resultado de todo lo que tenemos. A mí me encanta escuchar esto que está pasando porque en realidad los convocamos para esto. Los convocamos porque ustedes son impecables arquitectos, la verdad que lo que muestran es impecable, es divino. Digo, el colegio, por ejemplo, tiene un concurso que es el premio estímulo. Nadie te va a encomendar pensar algún tema que quizás no te van a contratar porque estás atacado porque tenés que resolver un montón de cuestiones, pero la capacidad que ustedes muestran para abordar los temas estos, quizás nos compromete, ahí lo tomo un poco a Pablo, a pensar temas que quizás nadie te los va a encargar. O sea, yo creo que si ustedes están sentados acá, agarramos
en la transformación de las quintas que está pasando en Hudson y nos ponemos a pensar un poco lo urbano de ahí, seguramente salían ideas fantásticas y esto está recayendo, lo está pensando quizás alguien que está en un municipio en soledad y agarra un papel y tiene que definir qué hacer y qué no hacer, y no está esta riqueza proyectual y esta riqueza de pensamiento que hay acá. Desde ahí el colegio tiene un rol importante que cumplir. O sea, a nosotros nos encantan las obras que hacen y por eso las vamos a poner en el libro, pero en realidad nos encanta más comprometerlos a pensar. Porque no son mi generación, por ejemplo. Yo los escucho y yo aprendo mucho de escucharlos a ustedes. Este debate permitiría pensar, y ahí viene el compromiso. No es que hay que meterse en un partido político y militarlo. Creo que Pablo no iba por ahí. Pero sí desde la arquitectura uno podría opinar, porque después pasa lo inverso. Viene Koolhaas acá a Hudson, piensa el tema del campo, o lo que quieras, y dices, mirá, qué bueno lo que pensó este tipo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? En los pequeños intersticios de ratos que nos quedan, con la cabeza abierta que tienen ustedes, ¿por qué no nos comprometemos a pensar un poco con el lápiz, bajar ideología con ese lápiz? Estaría bueno. Digo, y de alguna manera seguirán haciendo casas seguramente impecables, seguirán trabajando las horas que están haciendo, pero hay una parte, y no lo digo como militancia de nada, lo digo como reflexión, necesitamos que esta generación intermedia se comprometa con la ciudad. Porque en realidad la ciudad ya no garpa, lo que garpa es lo otro, garpa hacer una casa pero comprometerse con la ciudad me parece que estaría muy bueno. Y no digo que no lo tengan, pero necesitamos mostrarlo. Necesitamos que el colegio, que última es lo que nos agrupa, una entidad con muy poca fuerza, en realidad porque la política decide de otra manera cómo va la ciudad, pero de alguna manera estos pensamientos que pueden surgir pueden dar una opinión distinta. Sí, iba a decir también qué lugar tiene para los profesionales, todo el resto de los que vienen, que no tengan la suerte, o no sé cómo llamarlo, de tener encargos de este tipo, y que no sea hacer renders. No sé, la contracara de eso. Bueno, si querés, Pablo, andá cerrando. Generalmente cerramos a las 8. Digo lo último porque me causa gracia. Te veo que hablas de las ideas y haces así todo el tiempo, ¿no? Eso también te hace de una generación porque ellos harían otro. Pero lo quiero usar porque hay una figura muy linda que leí el otro día en un libro maravilloso que compré de David Byrne, del cantante de Talking Heads, del artista, que él dice que un lápiz es como una linterna, ¿no? Es una figura hermosa. A mí lo leí, o sea, el lápiz o el mouse es la posibilidad de iluminar algo. Nosotros tenemos, como arquitectos, un lenguaje y una formación proyectual que es muy nuestra, no es la de los abogados que escriben, la de los economistas que hacen gráficos de tortas y Excel, que es la de construir imaginarios, ¿no? De hecho, cada uno de ustedes le ha construido el escenario de la vida a todos estos tipos que deben estar maravillados y le deben mostrar a todos sus amigos y sus clientes, y yo, miren lo que es mi casa. Yo creo que las casas de ustedes, así como a veces pasa con los proyectos de la facultad, son excusas para a partir de eso poder ampliar los acuerdos colectivos y el aporte que nosotros podemos hacer disciplinarmente. Cuando vos ponés una cosa en un lugar, de alguna manera estás definiendo una manera y estás haciendo política, que no es la partidaria. Entonces, dado que el colegio está preparando con todo esto un material donde la disciplina en un territorio que es el del distrito va a recibir como la producción de su propio territorio, me parece que estaba bueno tirar esta cosa, que por ahí después no es así, pero como que cada una de estas escalas que eligió el colegio permita, más allá de mostrar las bondades de sus profesionales, dejar como una serie de conclusiones, de reflexiones de lo que está pasando. Porque me imagino, no sé, vuelvo a decir, no sé cómo es acá, pero en los barrios del norte todo el fenómeno de la forma de habitar aislada construye una manera que genera una cantidad de cuestiones de llevar redes de infraestructura, de polución, de subir las napas. Hay un montón de cosas que aparecen detrás de estas casas. En realidad aparecen antes, pero digamos, cuando se termina de consolidar esta forma de habitar, se pone manifiesto el problema, ¿no? Entonces, yo simplemente, cuando me vino el tema,
automáticamente me vino el otro porque tuve como esa experiencia en los 90 en Zona Norte. Y por supuesto yo quería que me contrataran mis casas y hacer mis casas y aprender haciendo mis casas y todo lo que nos está pasando. Creo que todo lo que aparece a partir de eso también es parte del tema de vivir aislado. Y me parece que por lo menos el colegio debiera poder poner eso como parte de la experiencia, digo, ¿no? Y ya vuelvo a decirlo, creo que todos colectivamente, sin tirarnos ¿no? como manteca al techo y que nos caiga, debemos ver de qué manera todas estas cosas pasan a ser parte de una agenda pública, a ver cómo la... Yo aporto un poco cerrando, si les parece. Al principio, ¿tu nombre es? Fabricio. Fabricio, ¿y vos? Decía que se conocían por Instagram, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Amigos. Bueno, amigos por Instagram, claro, amigos por Instagram. Digo, que nosotros logremos, como colegio, que estemos todos sentados acá, nos miremos a la cara y empecemos a pensar un tema, es un logro. Y no lo digo desde la política ni nada, lo digo para pensar realmente los temas que nos faltan. Después contar esas espléndidas obras y compartirlas y toda la experiencia que cada uno contó, porque esto está todo grabado y vamos a desgrabarlo, se los vamos a mostrar, ustedes lo van a corregir, nos van a decir, va a haber un trabajo de depuración y de ajuste de eso, ayuda también. Pero en el fondo, lo que más nos interesa es juntarnos y pensar los problemas, y ahí ve la actitud crítica que el colegio tiene con respecto a lo que vos decís, Pablo, y creo que con Hernán y todo el equipo estamos pensando eso. Esto tiene que dejar un aporte para pensar, porque si no era muy fácil. ¿Para qué nos juntamos? Te llamamos a vos, te pedimos los planos, lo publicamos y punto, la casa la tenemos igual. Lo que nos interesa es qué pasó después de una hora, que después que contaron todas las cosas que contaron, empezamos a pensar otras cosas y empezamos de alguna manera a debatirlo esto. Para nosotros ese es el punto de partida de todo esto. Ustedes tienen mucho más para dar, muchísimo más para dar, y vuelvo al tema, no hay que meterse en política, estás haciendo política. La estás haciendo, sin duda. Bastó escucharte 2 minutos, como escucharlos a todos, ¿no? Y cada uno se mostró como es. Y me parece que los necesitamos, el colegio los necesita, porque en realidad, como bien sabemos todos, no sé qué palabra usaste, Pablo, antes, pero estamos en una encrucijada. En esta encrucijada que no sabemos para dónde salir como sociedad, culturalmente no sabemos para dónde ir. Desde la arquitectura hay mucho para decir. Y veamos la historia. Se dijo muchas cosas en la arquitectura, o la historia, o la arquitectura interpretó determinados momentos históricos y supo decir algo. Nosotros, desde el 2, tenemos que decir algo. Y lo vamos a decir para afuera, porque queremos primero sabernos encontrarnos nosotros. Eso, así que bueno, un poco eso, agradecerles mucho, mucho, mucho. La verdad que fue, recién hablaba, le decía a Gaby y a Hernán, impecable. Creo que fue mejor, Pablo, que no decirte para qué venías. Cuando llegó Pablo me dice, escuchame una cosa, ¿qué voy a hacer acá? Medio recaliente estaba, pero vino igual. Digo, a mí me parece que esta espontaneidad da para pensar cosas y sin duda vamos a seguir. Así que gracias Luciana, gracias a todos. Es impecable lo que hacen y lo vamos a hinchar para ir ajustando cosas en lo que va a salir del libro. Y lo que queremos también, y lo pregunto a todo el equipo, en La Clara ustedes también tienen que colaborar mucho. Porque La Clara es el libro. Estos son como las fichas del libro. Pero esto sería un catálogo, y no queremos hacer un catálogo, queremos generar un pensamiento crítico. Eso queremos hacer. Así que bueno, si no hay nada, ninguna opinión, un aplauso a todos. Gracias.